Bendiciones para todos en sus hogares, reciban cordial saludo. Dios los bendiga enormemente allá en sus casitas. Me acaban de preguntar qué significa renegar de la fe. La apostasía precisamente es renegar de la fe. En ocasiones cometemos el error de renegar, de hablar en contra de una fe que antes no se conocía y que ahora ha sido manipulada por algunas personas. ¿A qué me refiero? Hay seres humanos que fueron católicos, nacieron dentro de la Iglesia de Dios, Iglesia Católica, y por el pecado que los llevó a ciertas circunstancias, dieron o se encontraron con una persona que pertenece a una denominación protestante y a partir de ahí empezó a participar de su culto, de su doctrina, de su fe. Y estas personas en estos cultos y en estas oportunidades que les dan, empiezan a dar testimonio y a afirmar que antes, cuando eran pecadores, eran católicos. Por ejemplo, hay personas que dicen, cuando yo era católico robaba, cuando era católico me embriagaba, cuando era católico hacía negocios ilegales, cosas así. Pero realmente estas personas eran católicas, realmente conocieron su fe, como mínimo asistían los domingos a la Eucaristía, como mínimo entendían lo que significa la Eucaristía, que es una santa misa, que se celebra, entendían que un culto lo debe realizar un sacerdote y que el culto antiguo era sacrificio de animales y en el nuevo culto es Cristo como Cordero Pascual, se entrega y se hace la conmemoración de su entrega mediante las ofrendas del pan y el vino como su alma, cuerpo y divinidad, que por efusión del Espíritu se nos da. ¿Acaso estas personas que dicen cuando yo era católico entendían qué es el magisterio de la Iglesia? Como mínimo entendían qué es la Iglesia, o por lo menos la misión que Cristo encomendó, esa misión universal. Por eso esa iglesia se llama cristiana universal o católica. Estas personas que reniegan de la fe y dicen cuando yo era católico entendían el maquinar, el accionar del diablo, el que divide. O como mínimo, ¿será que estudiaban la Biblia? ¿Leían la doctrina, el catecismo? ¿Será que estas personas entendían la autoridad que Cristo dejó en Pedro, el Papa, cuando le dijo, a ti te entrego las llaves? Las llaves, según Isaías 22:20, convierte en autoridad a quien la recibe como un padre para el pueblo. Así hay muchos temas. Yo estaba analizando el testimonio que dan estas personas y no solo en los cultos, desconociendo que Hebreos 9:6 dice, organizadas así las cosas, los sacerdotes entran todos los días a oficiar las labores del culto. Y en Hebreos 13:1 nos dice que estaban celebrando el culto. Pero ¿cuál es el culto? Está en Hechos 2:42. Se unían todos los días para la fracción del pan, la enseñanza de los apóstoles, la fracción del pan, la comunión unos con otros y las oraciones. Ese es el culto. Siempre que se congregan en torno a la fracción del pan. Y estas personas nunca estudiaron eso. Nunca analizaron estas cosas, pero sí en sus cultos y en las redes sociales empiezan a dar testimonio y a decir, cuando yo era católico,
pero realmente nunca fueron unos buenos católicos. ¿Qué eran? Nuestro Señor sembró, vino el diablo y sembró la cizaña. Los apóstoles dijeron, ¿arrancamos la cizaña? No, déjalos crecer juntos. Entonces el trigo y la cizaña crecen juntos. Por eso uno debe tener discernimiento para poder diferenciar entre el trigo y la cizaña. Hace poco una hermana, creo que es adventista, sube un video de un sacerdote que ha cometido pecados. Y dice, es que la Iglesia Católica, no, la Iglesia Católica no, porque no conoces la doctrina de la Iglesia Católica. Es ese sacerdote que es la cizaña. Ese es el misterio de Judas. De cada 12, uno es un traidor. Mira, le contesto a esta persona y le contesto a cualquiera en las redes sociales, regáleme un versículo bíblico donde diga que por el pecado de un ministro, por el pecado de un miembro, la iglesia deje de ser la iglesia de Dios. Si alguien me muestra ese versículo, pues no sé, me avisará a qué iglesia pertenece y allí yo iré a culto. Pero eso no existe. Yo siempre les he dicho, no existen iglesias en la Biblia, solo existe una iglesia porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y la palabra dice una sola cabeza, que es Cristo, y un solo cuerpo, que es la iglesia. Y dice también que Cristo y la iglesia son una sola unidad y viene hablando del esposo y la esposa. Entonces, entendamos esto para todas esas personas que afirman cuando yo era católico, pero realmente no conocieran y no pueden discernir una fe. Por eso no podemos dar testimonio de una fe sin haberla conocido. Es muy difícil encontrar, casi no existe, un católico bien preparado en doctrina patrística, didaje, en magisterio, en Biblia. Nunca existe un católico supremamente preparado y que se haya salido de la iglesia para ser parte de una denominación y decir cuando yo era católico. ¿Sí? Lo que existen son una serie de pastores que se hacen pasar y dicen, es que yo era obispo, yo era presbítero, yo era diácono, y vamos a investigarlos y mentiras. Son solamente patrañas, artimañas que utilizan, pero nunca fueron realmente lo que afirman ser en las redes sociales o en sus cultos. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que la palabra nos viene diciendo que hay un velo que no deja ver la realidad de las cosas. Y sobre todo hay una línea muy corta y muy divisoria, una línea donde tenemos que tener discernimiento para poder entenderla. Por ejemplo, hay personas que no diferencian entre la Roma imperial, la gran ramera del Apocalipsis, la gran ciudad, y la iglesia que está en Roma. Para eso los invito a leer la carta a los romanos y entiendan a quién va dirigida, a la iglesia que está en Roma. ¿Sí? ¿Desde dónde se escribió la carta a los hebreos? Desde Italia. Y Roma es la capital de Italia. ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde escribió San Pedro las cartas? Dice, la iglesia que está en Babilonia los saluda. Entonces hay gente que ni siquiera diferencian entre la Roma imperial y la iglesia que está en Roma. ¿Cómo podemos hacer con estas personas para que diferencien temas como, por ejemplo, la imagen de un santo y la imagen de un ídolo, un dios? Como no la diferencian, mezclan todo. También hay gente que no diferencia entre el bautismo en agua y bautismo en Espíritu Santo. Hay personas que no diferencian entre el sacerdocio antiguo levítico, donde se sacrificaba animales, y el nuevo sacrificio, que es Cristo, que por medio de la efusión del Espíritu Santo se hace presente en la fracción del pan y el vino como el nuevo culto realizado por sus ministros apostólicos. Y así podríamos seguir mucho.